Hermanos, el tema de esta tarde es un tema muy, curioso en la oración, porque en general para las iglesias evangélicas como nosotros, realmente no es un tema muy polémico. Sin embargo, de vez en cuando nos hacemos la pregunta porque vemos a algunos grupos en los cuales todas las damas, llegando al templo, saliendo del templo y aún a veces haciendo sus compras por ahí, andan con el uniforme de la iglesia, digo yo, porque andan vestidas iguales como van el domingo. Y aparte de la falda larga y de los colores oscuros, con su cabeza cubierta con eso, ¿cómo se llama? Velo. Con ese velo, con esa... Sí, ¿verdad? Es un velo siempre oscuro, a veces con alguna forma, otras veces simplemente como un pañuelo que se pone en la cabeza, y con ello ellas se sienten que están obedeciendo algo especial. Entonces, la pregunta que yo traigo en esta tarde es esta: ¿hay que cubrirse la cabeza en la iglesia? Porque yo he estado en un culto de esas denominaciones y todas las damas están con su cabello cubierto, con su cabeza cubierta. Algunas se ven muy simpáticas y otras pues que toman más tiempo en arreglarse el famoso velo en la cabeza que atender a lo que tienen que atender. Pero bueno, cada quien con su necesidad. Ahora, a modo de introducción y de una pequeña encuesta, ¿hay que cubrirse la cabeza en la iglesia? ¿Hermana? ¿Hermana? No. Usted debería cubrirse porque tiene el pelo muy largo ya, ¿eh? Mira, la hermana es experta en... usa una máquina de zacate para cortar. Bueno, veamos si es o no es necesario. Porque ustedes todas fueron muy categóricas y a lo mejor hay que ser un poquito flexible. Veamos. En 1 Corintios 11, 3 al 16 se aborda el tema de las mujeres y el famoso velo. Esto está tratado en la Escritura con puntos y comas. Así que podemos encontrar una respuesta no de opinión, sino una respuesta bíblica. El contexto de todo el pasaje que acabo de mencionar es la sujeción al orden y a la cadena de mando de la iglesia. Ahora, es una cuestión de sujeción al orden de ¿quién? Al orden de Dios. Así que creo que no todo el mundo entiende, especialmente las personas que usan esto, es que esto no se trata de una costumbre de la iglesia, sino que en su momento representaba reconocer una autoridad que era Dios y que sigue siendo Dios. Ahora, el velo sobre la cabeza de la mujer se utiliza como una ilustración del orden, la dirección y la autoridad de Dios. O sea que se usaba el velo para decirle a Dios, no al predicador, no al profeta, no al apóstol, sino a Dios, de que Él era la autoridad. El velo sobre la cabeza de la mujer se utilizaba en ese contexto. Ahora, otro detalle que es muy importante en el análisis de esto: Pablo, cuando dice estas instrucciones, se las dice a los hermanos de Corintio, o de Corinto, la ciudad se llamaba Corinto. Y las personas que estaban siendo alcanzadas ahí no eran todas judías, sino que había mujeres gentiles. Y las gentiles tenían una confusión espantosa, porque para ellas el asunto de cubrirse la cabeza era mucho más de lo que el velo dice aquí en esta descripción. Entonces, el versículo clave de todo este pasaje que les acabo de mencionar está en el versículo 3, y este versículo dice así: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y que el hombre es la cabeza de la mujer, y que Dios es la cabeza de Cristo.
Si ustedes se fijan en esto, el pasaje está dando un orden de prioridad o de responsabilidad en el cual la iglesia se ordenaba y todos nos ordenábamos. Si leemos de abajo hacia arriba, ¿quién es la cabeza de Cristo? Si leemos de abajo hacia arriba, ¿quién es la autoridad, la cabeza de Cristo? Dios. Dios. Y la cabeza de la mujer, la cabeza del hombre, Cristo. ¿Se fijan? Entonces, cuando hablamos de ese grado de responsabilidad y de, de responsabilidad dentro de la iglesia, se tiene que ordenar el asunto de alguna manera. No dice que solo puede hablar uno u otro, no está hablando de eso, simplemente significa el orden en que estamos establecidos por el Señor dentro de la iglesia. El orden es entonces, como dije, Dios Padre, Dios Hijo, el hombre o el esposo y la mujer o la esposa. Así que el velo sobre la cabeza de una esposa en Corinto, es decir, en esa área de Asia, estaba bajo la autoridad de su esposo y por lo tanto bajo la sumisión de Dios. Dentro de este pasaje también está el versículo 10, el cual dice así: por esta razón y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza una señal de autoridad, una señal de autoridad. Y entra aquí el tema de los ángeles. ¿Cómo es eso? ¿Que esos cuates no sabían el asunto de esto del velo? ¿Por qué es importante entonces para los ángeles? Es una pregunta que viene, en mi caso viene como una consecuencia de que, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Si ya me dijeron que el Padre es sobre Cristo, Cristo sobre el hombre, el hombre es sobre la mujer, en fin, y que Cristo sigue siendo el soberano sobre el hombre y la mujer. Y me meten aquí a los ángeles. Bueno, el asunto es que la relación con Dios, con los hombres, es algo que los ángeles observan, están observando y van a seguir observando por toda la eternidad. Y eso quiere decir que los ángeles no saben todas las cosas. Y cuando Dios hace algo con nosotros, ellos están mirando porque aprenden algo que no habían conocido. Ahora, fíjense lo que dice Pedro al respecto. Pedro dice: se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. ¿Qué les parece? O sea que los ángeles estaban sorprendidos de que esto estuviera sucediendo y que Dios no solamente lo permitía, sino que estaba dirigiendo esta enseñanza para que todo el mundo estuviera claro de cuál era su responsabilidad. Por lo tanto, la sumisión de una mujer a la autoridad que Dios ha delegado sobre ella es un ejemplo para los ángeles. Y no olvidemos que hay otras instrucciones en la palabra donde se define también un orden. Así que los ángeles, santos ángeles que están en perfecta y total sumisión a Dios, esperan que nosotros, como seguidores de Cristo, también seamos sumisos a la autoridad del Señor. Así que este velo no solo hace referencia a una prenda de vestir, sino también hace referencia al largo del cabello. Y aquí que tenemos una experta en cabello, le va a gustar lo que voy a decir ahora, porque hoy el cabello produce una tremenda confusión. Yo no sé ustedes, pero yo me he engañado mirando muchas veces por atrás a una persona y diciendo, esta es una señorita,
y resulta que me acerco o se da vuelta esa persona y es un bigotón con cara de mono que no tiene parecido a una mujer, pero anda usando el pelo casi hasta la cintura. ¿No les provoca eso una confusión? Sí. Sí. Ahora me pasa lo mismo con chicas que andan con el pelo tan corto que parecen hombres. ¿Verdad? Y llegan con un fanatismo de raparse aquí la parte de atrás como... ¿Verdad? Igualito. Entonces de repente uno las mira y pues dice, bueno, ¿esta es hombre o es mujer? Además que si se quitaron los pelos de allá y de acá y pues es una figura totalmente ambigua. Y sobre todo son jovencitas. No sé por qué. Bueno, también algunas señoras mayores, pero jovencitas muchas, que se cortan así el cabello como hombre, como militar a veces. Y visten como hombre, peor todavía. Yo en veces no hay decirles jovencita o joven. O jovencito, claro. Entonces es una confusión. Así que esto no es solo, bienvenida hermana, qué alegría verla. Esto no solo hace referencia al famoso velo, hace también referencia al cabello de la mujer. Ahora, una mujer con cabello largo y su velo se ve muy bien, pero cuando la señora tiene el pelo muy, muy corto y se pone el velo no se sujeta, así que anda toda torcida y toda curiosa y aún en eso hay una diferencia. Así que, ¿qué podemos decir entonces en cuanto a esto? Primero debemos tomar en contexto cuando se dicen estas palabras, porque estamos hablando aquí de una corrección que Pablo hizo a las mujeres de Corinto, donde había una mezcolanza entre mujeres de la propia ciudad y también mujeres gentiles que vivían allí, y cada una mezclaba las cosas, como a veces queremos hacer nosotros en nuestra doctrina cristiana, haciendo cosas que no siempre están en el orden de la palabra. No siempre están en el orden de la palabra. Por eso, Pablo otra vez interviene y dice lo siguiente: ¿acaso la naturaleza misma no les enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Así que esto podríamos ponerlo en la ventana de su negocio, hermana, para que lleguen más hombres, porque hay algunos que creen que el asunto del pelo es solamente gusto de uno. Pero la Biblia dice que los hombres debemos andar con el cabello corto. Ahora, en el tiempo de Jesús, ¿los hombres usaban el pelo corto? No. Pero esto viene después de eso. Claro. ¿Y por qué viene y el Señor lo dice? Para corregir esta confusión que se daba entre culturas, entre regiones, y de repente pues nadie sabía si estaba peleando con una mujer o con un hombre, y en el caso de las mujeres pues no sabían si la que le estaba ayudando era un o una. El Señor es sabio en esas cosas, hermanos. ¿No les parece? Cuentas claras y el chocolate calentito y sabroso. Por lo tanto, el contexto de este pasaje, una mujer que lleva el pelo largo se distingue claramente como una mujer y no como un hombre. Así que el apóstol Pablo está diciendo aquí que en la cultura de Corinto, cuando el cabello de una mujer era más largo que el de su marido, era una muestra de la sumisión de ella al liderazgo de él. No era que le estaba diciendo al marido, tú haz lo que quieras conmigo. No, simplemente lo estaba reconociendo como la cabeza de la casa. Así que los papeles del hombre y la mujer están diseñados por Dios para representar una profunda lección espiritual. Y ojo con esto, porque esa es la verdadera enseñanza de este pasaje, no tanto de que si hay que usar o no usar velo. Y cuidado con el sentido que le damos al usar velo,
porque algunas se creen más santas porque andan con velo. Y a lo mejor es que no se han bañado en 3 semanas y por eso se lo ponen, para que no se les note. Además de su vida interior, cómo anda, ¿verdad? Así que, ¿a qué sumisión nos estamos refiriendo entonces? No a la sumisión de un ser humano contra otro ser humano, no a una mujer sumisa a un hombre, sino hombre y mujer sumisos al Señor. Al Señor. Así que el apóstol Pablo está abordando este tema relacionado con la cultura de Corinto, que está permitiendo trastornar la iglesia, y se corrige con este pasaje. Ahora, muchos me dirán, no, es que la Biblia dice que hay que ponerse el velo. Bueno, nosotros no somos corintios, ni tampoco somos hebreos. El Señor diseñó esto para que toda la nueva iglesia, donde están los de Corinto, los hebreos y nosotros los gentiles, tengamos una uniformidad de comportamiento delante de Dios. Así que que una mujer tuviera la cabeza rapada era una vergüenza. Hoy también, ¿verdad? Es como una moda que hay muchas mujeres que se rapan entero la cabeza. No es porque se les salieron piojitos o cositas así, no, sino por moda, ¿verdad? Y resulta que la palabra dice aquí que eso la mujer debe evitarlo a toda costa, a no ser que sea una enfermedad o un tratamiento especial, pero si es porque simplemente se le dio la gana hacerlo, eso no va con lo que dice la palabra, porque ¿saben lo que dice la palabra? El cabello de la mujer era su gloria. Y eso yo lo veo en mi caso con mis hijas, que se preocupan del pelo y que el rollito va para allá o va por acá, y que el champú usaste, y mi esposa que cómo tengo aquí, cómo tengo allá. Ese es el orgullo de todas ustedes, su cabello. Y usted tan linda que se ve con ese cabello blanco, blanco, blanco como la nieve. Cuando yo sea mayor y tenga canas, quiero tener el pelo como usted. Pero va a faltar mucho. Siglos todavía, hermano. Así que, de hecho, Pablo dice que si una mujer cristiana se niega a cubrirse la cabeza, también podría cortarse el pelo un poco, allí en el versículo 6. Así que cuando la mujer hacía eso, lo que estaba diciendo en realidad no es que no me voy a someter a mi esposo, no es que voy a hacer esto, no, me estoy oponiendo directamente a Dios. Directamente a Dios. Me niego a someterme a las órdenes de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo está enseñando a los corintios que el largo del cabello o el uso de un velo por parte de la mujer era una señal externa de una actitud del corazón de sumisión a Dios y a la autoridad que Él había establecido. Así que de eso se trataba el famoso velo. Otra vez, este mensaje, esta palabra específicamente ¿para quién fue? Para una comunidad específica. Si vemos valor en eso, podemos aplicarlo para todos. Pero aquí Pablo se toma el trabajo de definirlo de una manera tan simple para mostrarnos que eso era simplemente para mostrar sumisión a Dios, no a los hombres. Además que, si pensamos en la cultura de los corintios, ellos eran una civilización muy avanzada para su tiempo. Tenían mucho conocimiento en muchas áreas. Y habían mujeres que eran brillantes. Entonces, más de alguna seguramente se creía Dios. Entonces, había que ponerle un poquito de precaución a esa persona. Así que esto no es un pasaje que enseña que la mujer es inferior al hombre o que ella debe estar sumisa a todo hombre. No.
está enseñando el orden de Dios y el liderazgo espiritual en la relación matrimonial. En la cultura de Corinto, una mujer que cubría su cabeza durante la adoración o cuando estaba en público, ¿qué estaba haciendo? Estaba mostrando sumisión a la autoridad, no a otros hombres, sino a la autoridad, primero de Dios y después de los sacerdotes, de las autoridades civiles de la ciudad, que también merecen nuestro respeto. Hubo una época cuando estábamos con qué problema era, cada domingo orábamos por nuestro gobernador y orábamos por nuestro mayor, por nuestro alcalde. Y nos decían, bueno, ¿qué tenemos que ver nosotros con esos dos señores? La autoridad de lo que ellos hacen o no hacen nos afecta directamente. Así que sea lo que sea ese hombre o esa mujer, yo intercedo por él para que el Señor guíe esa autoridad que tiene y siempre haga cosas de provecho para la comunidad. Porque hay de repente políticos que hacen beneficio a cualquiera, menos a la comunidad. ¿No es así? ¿Y qué decir de nuestros países de América Latina, donde la cosa todavía es peor porque cada autoridad se llena los bolsillos, roba, da un testimonio pésimo y más encima hay que obedecerle? Ese es el colmo de los colmos en nuestra sociedad actual. Así que esa es la realidad de este pasaje y de esta costumbre. Entonces, una mujer que se negaba a cubrir la cabeza de esa cultura básicamente estaba diciendo, me niego a someterme al orden de Dios. Entonces, viene nuestra hermanita que pregunta, ella se llama entonces, ¿verdad? Pero pregunta también, entonces, ¿hay que cubrirse la cabeza en la iglesia? Bueno, déjenme decirles antes que me contesten que en la cultura de hoy ya no vemos a la mujer que se cubre la cabeza como una señal de sumisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso es la primera vez que yo enseño de este tema, porque nunca ha sido una preocupación ni para ustedes ni para la mayoría. Ahora simplemente lo he tocado porque es una pregunta curiosa que uno ve todos los domingos cuando uno va al restaurante o cuando va a un lugar y andan algunas damas con esa prenda y con su cierto orgullo. Y lo cierto es que si vamos a ser orgullosos de algo, es de la sangre de Cristo que limpió nuestros pecados, pero no una pañoleta en la cabeza. Así que en la cultura de hoy, como digo, ya no vemos a la mujer de esa manera. Y también en la mayoría de las sociedades modernas entendemos hoy que ese pañuelo, ese velo, ese sombrero o ese cintillo son parte de nuestra cultura y ahora sí que estamos uniformes porque la misma mono de que uno pone aquí lo están usando en Rusia, en Europa y allá y acá y hasta las tribus de nuestra tierra usan la misma prenda. Así que no representa realmente algo de valor. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para nosotros en esta tarde? La respuesta para mí sería no necesariamente. No necesariamente. ¿Y por qué necesariamente? Porque si alguno de ustedes en algún momento de repente sienten que tienen que usarla por algo que está pasando interiormente en su espíritu y usted llega un día con la cuestión esa puesta, pues que el Señor la bendiga. Pero yo no voy a hacer un juicio contra nadie, ni voy a cuestionar, ni espero que ninguno de nosotros hagamos eso. Simplemente hemos de tolerar esa conducta o el uso de esa prenda. Una mujer tiene la opción de cubrirse la cabeza si lo ve como un signo de sumisión a la autoridad de Dios o aún a la autoridad de su marido. Sin embargo, es una elección personal, no debe ser un reglamento de la iglesia como es, por ejemplo, las iglesias apostólicas. Ellas tienen que andar con eso.
y pobre que no lo usen porque pues las llaman la atención severamente, sí. Así que es una lección personal. Y por eso yo digo, si en este templo, en esta iglesia, alguna de ustedes un día se les ocurre venir con un velo, pues lo van a usar en ese sentido de reconocer que aquí estamos adorando a un Dios que tiene autoridad sobre nosotros, especialmente sobre mí. Porque yo puedo decir también, hey hermanos, pero no se olviden que la autoridad del Señor aquí es para todos. No. Preocupémonos primero por mí. Yo obedezco primero, yo me someto primero, yo inclino mi cabeza primero. Y si los demás después lo quieren hacer, qué bueno. Pero no andemos tampoco de socarrones ejemplando cosas que a veces pues ni siquiera entendemos. Así que Dios realmente está más interesado en nuestra actitud de sumisión, en una muestra externa de decirle a mi Señor, Señor, tú eres mi autoridad, tú eres mi Señor. Porque cuando decimos Señor, ¿qué le estamos diciendo? Tú eres el jefe, tú eres el soberano, tú eres el mero papas fritas, como dice alguien por aquí. Y a ti te debo la honra, la gloria y la alabanza. Dios está mucho más interesado, fíjense bien en esto, en una actitud de sumisión que en una muestra externa de sumisión. Es decir, Él quiere ver, y porque lo ve, nuestro espíritu, dice, yo quiero ver que tu espíritu esté sumiso a mí, no tanto que tu cabeza esté sumisa a mí. Y fíjense esto, Primera de Timoteo 2, 9 y 10 dice así, quiero también, esto es Pablo dirigiéndose a Timoteo, que era ya pastor de una iglesia en ese momento, le dice, quiero también que las mujeres de tu iglesia se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Este texto lo he tomado de la versión Reina Valera del 60, pero quiero mostrarles también este mismo pasaje en la traducción viviente. Fíjense cómo dice, y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa, ¿cómo se llama esa tienda cara que está ahí en el mall? La del lado de allá. Macy. Porque esas no bajan de 100, 200, 500 las falditas, ¿verdad? No tenemos que. Ahora, si a alguien le sobra lana y quiere comprar una cosa ahí, pues vaya y cómprela. Pero no debe ser ese nuestro propósito. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas, fíjense aquí por lo que dice, por las cosas buenas que hacen. ¿Cuál de las dos comunica mejor? Esta, ¿verdad? No, y está bien, está bien. No es que él está prohibiendo que se usen ciertas cosas, simplemente está diciendo que si se va a poner un diamantito, bueno, que sea el diamantito que el marido le compró, no el que se robó, el que consiguió por ahí, y que pues realmente hace un ostentamiento, ¿verdad? Como algunas hacen a veces. Perdón que lo diga, pero yo he estado en congregaciones donde la gente que va a esas iglesias son toda linda gente, todos muy lindas personas, pero que exhiben sus joyas en el templo. Entonces, toda la semana usan un reloj Casio, por ejemplo, para ir al trabajo, pero el domingo se ponen
un Rolex. Y las chamacas se ponen el diamante de 4 quilates y no la pulguita que tienen en la semana. Y uno dice, bueno, ¿esta persona vino a alabar al Señor o vino para que la alabaran a ella? Entonces hay que ser cuidadosos, simplemente. Eso es lo que Pablo está diciendo. No quiero que las mujeres, quiero que se vistan, pero de una manera modesta, lleven ropa decente, apropiada, y no llamen la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Está hablando de cosas que son muy costosas, accesorios costosos. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas no por esas cosas, sino por las cosas buenas que hacen. Así que eso en cuanto al velo, al pañuelo en la cabeza. Muy bien, vamos a terminar y vamos a ir a casa a descansar. Antes de eso vamos a orar para terminar. Padre bueno, gracias una vez más por tu presencia con nosotros y gracias por esa bendición de que tu palabra va y nos contesta cada pregunta que aflora en nuestro corazón. Y gracias por la lección de esta tarde. Te prometemos que vamos a esforzarnos siempre para reconocer que tú eres nuestra autoridad, que tú eres el Señor y que a ti te debemos no solamente la honra y la alabanza, sino todo el respeto de nuestra boca, de nuestras acciones y de nuestra vida. Así que Padre, a ti la honra y la gloria en este día. Llévanos a casa con tu cuidado y tu bendición, lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y como digo yo ahí en la última slide, ¿cómo digo, hermana Andrea? La última. Nos vemos el domingo, el próximo domingo.